en este día y en este momento sobre este espacio y sobre este pasaje. Hemos de recordarles que las escrituras enseñan que el Señor Jesucristo, o por lo menos se pone de forma cronológica, que ascendió a los cielos 40 días después de su resurrección. Ahora, quiero recordarles que el tema de la ascensión a los cielos ha sido para muchos de nosotros a través de la historia un punto de acceso y anhelo para dejar nuestro espacio terrenal y ascender al espacio celestial. Pero creo que también es importante y es bueno que cuando volvemos a leer las escrituras y las analizamos nuevamente, volvamos a retomar estos temas, volvamos a retomar todo esto y aprender de ello lo que Dios nos enseña y cómo podemos interpretarlo para este tiempo. Muy bien, volviendo al asunto de Hechos, capítulo 1, particularmente de los versículos 6 al 11, encontramos ahí el relato de la ascensión de nuestro Señor Jesús desde la perspectiva, desde la visión de los apóstoles. En los evangelios también se relata su ascensión, pero se relata más desde la perspectiva de Jesús, desde la visión de Jesús. Pero en Hechos se plasma más la visión de los apóstoles. Y en la interpretación de esta visión de los apóstoles se ve, por supuesto, cómo aparentemente Cristo pasa un tiempo con ellos y hay un diálogo entre los apóstoles y Cristo. Prueba de ello es que hay ahí una pregunta que es digna de analizarse también, pero no es la única. Hay una pregunta que es digna de analizarse de parte de los apóstoles hacia Jesús, pero además de ello también hay una pregunta de parte de unos ángeles hacia los apóstoles, que también es digna de analizarse porque estas preguntas de alguna manera están mostrando lo que están pensando los apóstoles y lo que el Espíritu Santo quiere que nosotros veamos de forma clara, de forma transparente, y para que nosotros veamos en qué posición debemos estar. De ahí que el Espíritu Santo decide poner estas preguntas a través de la interpretación de Lucas. Y entonces es tiempo que analicemos entonces también este pasaje. Las escrituras dicen que los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sin duda, como se ha interpretado siempre, este pasaje está mostrando el anhelo y el deseo de los apóstoles de volver a ver la gloria del reino de David y el reino de Salomón. Hemos de recordar que estos hombres son judíos y que los judíos tenían muy en mente, tenían muy presente
la gloria que tuvo el reino de David, cómo unificó a todas las tribus y cómo a través de la militarización de la nación venció a sus enemigos y trajo mucha paz al reino durante mucho tiempo. Pero también el reino de Salomón, hemos de recordar que los judíos tenían muy presente el reino de Salomón, es decir, la gloria de ese reino, la riqueza de ese reino, el esplendor que ese reino daba a conocer tanto económicamente, militarmente, intelectualmente. Ese reino dio a conocer mucha paz, mucha gloria. Y los judíos anhelaban de alguna manera que políticamente ese reino volviese a resurgir. Y tenían de alguna manera puesta su esperanza en Jesús, otro judío, por supuesto, para que traiga de alguna manera la restauración y la gloria de los reinos de David y Salomón, y una vez más los judíos vuelvan a dominar por encima de todas las naciones conocidas para ese tiempo. Ahora, es también digno de notarse que en esta pregunta, la pregunta de la restauración del reino a Israel en ese tiempo está por supuesto incluida incluido el pensamiento de los apóstoles, el pensamiento de los judíos, de querer conocer el futuro, de querer conocer la conclusión o el resultado final de los hechos históricos o de los planes de Dios, dado que por lo regular los seres humanos, los hombres siempre han hecho preguntas particularmente de aquello que saben que vendrá, pero es desconocido a sus ojos, que no conocen en ese momento. La incertidumbre del futuro es algo que de alguna manera siempre va a provocar curiosidad en nuestro corazón y en nuestra mente, porque resulta que muchas veces como seres humanos lo que no conocemos pasa los límites de nuestro control. Y los seres humanos casi siempre estamos acostumbrados a controlarlo todo. Nos gusta controlarlo todo para poder agendar las cosas, para poder hacer planes certeros, para poder hacer inversiones concretas, para poder tomar decisiones asertivas y concretas. Nos gusta tenerlo todo bajo control. De ahí entonces que nos gusta saber cómo va a estar el clima mañana o la otra semana. De ahí que nos gusta saber el pronóstico del clima, el pronóstico de cómo va a ir la economía, el pronóstico de los tiempos. Y entonces es en este sentido también que los apóstoles preguntan a Jesucristo si va a hacer o no va a hacer las cosas. Porque es de humanos querer saber todo esto. Seguramente en la vida particular de muchos de ustedes hemos experimentado de alguna manera, primero y por supuesto, el anhelo de ver una nación glorificada, una nación próspera, una nación que camina rumbo a una gloria, a una prosperidad grande, a un avance intelectual, un avance económico, un avance en muchos aspectos hacia la justicia y la paz, donde una nación donde no haya delincuencia, donde no haya pobreza y así sucesivamente. Y hay un anhelo interno en el ser humano de ver restaurada su familia,
de ver restaurado su entorno, de ver restaurada su nación. Pero lo que los discípulos, lo que los apóstoles no habían entendido es que el reino de Dios ya no estaría limitado, ya no tendría límites exclusivos solamente para los judíos. Y es que nunca tuvo realmente límites para los judíos. Y más particularmente en este tiempo ya no estaría limitado a ninguna institución, ni tampoco estaría limitado a un territorio geográfico como el de los judíos, sino que más bien este reino estaría extendido a todas las naciones. Y así como es grande el universo, así es grande el reino de Dios. Y los límites del reino de Dios ya no estarían puestos por seres humanos, ya no estarían puestos por instituciones políticas, por monarquías, o por democracias, o por reyes, o por repúblicas, sino que los límites del reino de Dios estarían y están en la mano de Dios, en los planes de Dios, y serían abiertos a todas las naciones, porque la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios no tienen límites, traspasan a los colores, a las posiciones sociales, traspasan los tiempos, traspasan la geografía, traspasan el intelecto, traspasan la imaginación, van más allá del alcance humano. El reino de Dios es así. Por eso es que estos hombres no habían entendido eso. El reino de Dios va más allá de los límites de las naciones y va más allá incluso de las conductas de los hombres. El amor de Dios no se define por conductas humanas. El amor de Dios no está en los juicios de los hombres. El reino de Dios traspasa los juicios humanos, traspasa las distinciones humanas, y es lo que los discípulos no habían entendido en ese momento. Pero su pregunta, por supuesto, que iba en torno a esa curiosidad de su corazón, pero también en torno a ese pensamiento cuadrado y limitado de un reino exclusivamente para Israel como nación o para Israel como geografía. Ahora, la respuesta de Jesús arroja bastante luz para todos los tiempos y por supuesto también para nosotros, ya que el Espíritu Santo quiso poner por escrito esta respuesta. Jesús dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo repito, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús con esto está mostrando, primeramente, que todos los tiempos y todas las circunstancias están bajo el control soberano de Dios, de tal manera que no hay una circunstancia que se escape de la mano de Dios o que salga de su control. No hay una sola circunstancia que sale del control de Dios. Él lo está gobernando todo. Por lo tanto, conviene a los seres humanos, conviene a los seguidores de Jesús, dejar de intentar controlar los planes de Dios, los hechos de Dios y las circunstancias de Dios en la historia. El intentar controlarlo todo y el intentar entrar a controlar lo que Dios hace, lo único que vamos a obtener como resultado es frustración, posiblemente enojo, desesperación, ansiedad
y toda otra clase de sentimientos y emociones que saldrán en nosotros, porque no conviene a nosotros hacer eso, ya que esto no proviene del Espíritu Santo. El intento de controlar las cosas, de controlar el futuro y tener todo bajo nuestro control, es muchas veces un intento carnal, un intento egoísta, un intento incrédulo de controlar los planes de Dios para el mundo y para nuestra existencia. Por lo tanto, es necesario que particularmente los hijos de Dios aprendamos a confiar en que todo está bajo el control soberano del Señor y que Él dirige las circunstancias conforme a sus planes, conforme a su beneplácito, de acuerdo a sus propósitos, y que nosotros por gracia hemos entrado dentro de esos planes y propósitos para ser bendecidos, pero que no hemos de dudar ni desesperar de la provisión y de la bendición de Dios en cada circunstancia. Por eso, estimados hermanos, esto también es cierto que de alguna manera revela que si todas las naciones están bajo el control de Dios y bajo el poder de Dios, es cierto que pareciera que la rebeldía de las naciones, que la rebelión de las naciones parece que se opone directamente a la soberanía de Dios, porque es la intención de Dios gobernar todo el universo. Es la intención de Dios que se le obedezca en todas las criaturas y por supuesto en todos los corazones de los seres humanos. Esa por supuesto que es la intención de Dios. Pero incluso la misma rebeldía de las naciones lo único que está mostrando es que Dios sigue siendo soberano. Y que por más que las naciones se rebelen contra Dios, porque lo han hecho desde el principio y lo harán hasta el final de la historia, al final de cuentas la victoria sigue siendo del Cordero según Apocalipsis. Por eso la gloria, la honra y la alabanza le pertenecen al Cordero según Apocalipsis. De ahí que los 24 ancianos siguen postrándose delante del trono y tiran sus coronas delante de Dios, porque Él es el gobernante de la historia, el gobernante del mundo. Él está dirigiendo toda la historia en este momento. Y incluso la rebeldía de las naciones simplemente llevará a un enlace de desesperación y de juicio para las naciones al final de la historia. Pero los hijos de Dios sabemos que Cristo es el que está gobernando todo, por lo cual no hemos de desesperar ni siquiera en este momento de malas noticias y donde la muerte pasa a nuestro alrededor, donde la muerte está caminando en nuestra nación. No hemos de desesperar porque todo está en la mano de Dios, todo está bajo el control de Dios. No hemos de desesperar. Pero no solamente eso. Hemos de recordar también que este texto dice: los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Jesús aquí en este texto no dice mi Padre, dice el Padre. Y con esto sabemos que el Señor está también haciendo alusión que el Padre, por supuesto que es el Padre de Jesús, pero que también es el Padre de todos aquellos que han creído en Cristo y que ahora habita el Espíritu Santo en sus corazones y el reino de Dios se ha establecido en sus vidas.
Por lo tanto, hemos de recordar que no es necesario para nuestra seguridad que tengamos control del futuro en nuestras manos, porque después de todo tenemos un Padre Celestial que ha prometido proveernos, cuidarnos y sustentarnos cada día. Para ti que estás viviendo en algún tipo de ansiedad, de opresión, de frustración, de angustia, de miedo o de necesidad, quiero recordarte que de ese Padre Celestial que todo lo tiene bajo su control, ha dicho de ti que todos los cabellos de tu cabeza están contados, de tal manera que no cae uno de ellos si no es la voluntad del Padre Celestial, así como no cae una hoja de los árboles si no es la voluntad del Padre Celestial, así como ningún gorrión es atrapado si no es la voluntad del Padre Celestial, así como ninguna oveja se perderá porque no es la voluntad del Padre Celestial, así también de certero es el cuidado de Dios para la vida de ustedes en todas sus circunstancias, porque el Padre Celestial lo tiene todo bajo su control. Por lo tanto, estimados hermanos, no desesperen ni se angustien en medio de estas circunstancias difíciles. Entiendo y considero que no es fácil, que nada es fácil en este momento, que en este tiempo nada es fácil, pero entiendo, estimados hermanos, que todo está en las manos de nuestro Padre. El Señor es nuestro Padre, el Señor es nuestro Dios, por lo cual les llamo en el nombre de Cristo a seguir confiando en Él, a seguir entregando su vida en las manos de Él, y no se preocupen por lo que pueda pasar después o por lo que pueda pasar mañana. Mañana está en las manos de Dios. Por lo tanto, no temeremos porque el Señor está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hoy vivimos en su reino. Nuestras vidas están en sus manos. Y entonces viviremos y confiaremos en Él, porque Él es soberano, el soberano Señor de los mundos. Su imperio es un imperio eternal y sus mandatos profundos deseamos con gusto acatar. Esa es nuestra confesión y a esto estamos nosotros llamados, a confiar que las ovejas del Señor están en su mano y estando en su mano nadie las podrá arrebatar. Por eso, estimados, confiemos en el poder y en la gracia de Dios para nosotros en este tiempo. Recordemos también que así como se dice en el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para mostrar de esta manera que el reino de Dios no tiene límites, que la gracia de Dios no tiene límites, que la gracia de Dios es para todas las naciones, el reino de Dios es para todas las naciones, que nuestro deber en este tiempo es proclamar el reino de Dios. Nuestro deber en este tiempo es dar testimonio del amor de Dios mostrado en Jesucristo. Nuestro deber en este tiempo es cumplir el misterio de la reconciliación. Ese es nuestro deber. Por lo tanto, cumplamos con nuestro deber, sigámoslo haciendo. Y el mayor testimonio que podemos dar en estas circunstancias es mantenernos firmes, es mantenernos de pie, es mantenernos en fe, practicando la piedad, así como se nos ha encomendado en estos momentos y en estas circunstancias. Ahora, dice el texto,
Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y fue recibido, o le recibió más bien una nube que le ocultó de sus ojos. Estimados hermanos, sigue diciendo el texto, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ahora, con este pasaje, nosotros no vamos a interpretar en este momento, ni quiero interpretar para ustedes, la idea del cielo como arriba de nosotros. Y que Cristo fue ahí. No voy a interpretar en este momento este asunto así, porque tampoco es la intención, no creo que sea la intención de Lucas ni del Espíritu Santo en este pasaje mostrarnos geográficamente la dirección opuesta entre el cielo y la tierra. Yo creo más bien que la intención de Lucas, la intención del Espíritu Santo es decirnos cómo Jesucristo en este momento entró a la gloria del Padre, a la gloria de Dios. Y con esto es que hacíamos referencia al principio al Salmo 24, cuando el salmista dice: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Y es que, estimados hermanos, Cristo Jesús entra a la gloria del Padre como Rey. Eso dicen los evangelistas. Entra para reinar y para gobernar a todas las naciones en la gloria del Padre. Por lo tanto, yo creo que de alguna manera el salmista, esta profecía de que las puertas se abren, de que las puertas se alzan para que entre el Rey, creo yo que es una imagen de cómo los ángeles de Dios de alguna manera se postran delante de Jesús y le reciben en la gloria del Padre, la gloria que Él tuvo al principio antes de venir al mundo, la gloria que Él tuvo al principio en la fundación del mundo. Y prueba de ello, prueba de esta gloria, es que al crear todo el universo fue creado en Cristo, y por eso es que el universo de alguna manera es glorioso y refleja el esplendor, la luz, la belleza y la gloria de Dios en toda la creación. Por eso, estimados y estimadas, interpretaremos este pasaje como que Jesús entra a la gloria de Dios. Y un argumento más de esto, si alguien todavía dudaría de esta interpretación, es que una nube oculta a Jesús de los ojos de los discípulos. Una nube ocultó a Jesús. No fue otra cosa, fue una nube. Hemos de recordar, estimados, que en el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios y el esplendor de Dios se manifestó de tiempo en tiempo a través de hombres, siempre apareció una nube. Pueden ver ustedes las Escrituras y revisarlas. Pueden ver las Escrituras como la nube, cuando vino la manifestación de la gloria de Dios, vino a través de la nube. Ya sea que la nube se posara en el tabernáculo, ya sea que la nube se posara encima del pueblo de Dios, ya sea que la nube se posara en el monte Sinaí cuando se da la ley, ya sea que la nube se posara en el ministerio de Elías, o ya sea que la nube se posara en el templo en tiempo de Isaías. Pero
cuando se posaba la nube, la gloria de Dios aparecía. Entonces entendemos que si esta nube oculta a Jesús de los ojos de los discípulos, estamos entendiendo que Jesús entra a la gloria de Dios para reinar, para gobernar al mundo entero. Por esto, recordamos, estimados hermanos, que Cristo entra a la gloria de Dios. Es ahí donde entra Cristo Jesús, a la gloria de nuestro Dios. Es ahí donde entra. Aquí se dice mirar al cielo, ir al cielo. Es como se dice, es la palabra que se utiliza aquí para hablar de cómo Cristo entra a la gloria de nuestro Dios, a la gloria del Padre, quien también es nuestro Padre. Ahora, estimados hermanos, creo que sí, por supuesto que es bueno el anhelo de la gloria de Dios. Por supuesto que es bueno el anhelo de esa gloria. Tanto es así que nuestra naturaleza es ser luz del mundo. Y de alguna manera ser luz del mundo es sinónimo de ser los manifestantes y los reflectores de la gloria de Dios en el mundo. Y esa gloria de Dios en el mundo debe verse en nosotros de alguna manera como se vio en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es la manifestación de la gloria del Padre en el mundo, en el ser humano. Y eso por supuesto que es glorioso, es maravilloso. Por eso es que este pasaje debe interpretarse de esa manera, como Cristo entrando a la gloria de Dios, al esplendor de la presencia de Dios. Ahora, los ángeles preguntan, ¿y por qué están mirando ustedes al cielo? ¿Por qué tienen su mirada puesta al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así volverá como le habéis visto ir al cielo. Así terminan los ángeles diciéndole a los discípulos. Con esto, estimados, quiero decirles que la vida verdadera, la vida se vive mirando a la gloria de Dios, pero sobre todo viviendo en la tierra, estimados, viviendo en la creación. Es decir, que el Cristo que se oculta a los ojos y que entra a la gloria del Padre, no le veremos más, como ahí dice, no le veremos más, sino hasta que Él regrese. Entonces, ¿cómo viviremos mientras Él no está aquí entre nosotros? Viviremos por fe. Viviremos solamente por la fe. Porque la vida en Cristo es una vida que se vive por fe. Así viviremos los hijos de Dios. No andamos por vista, nosotros andamos por la fe. Vivimos por la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por la fe vivieron los antiguos, por la fe vivieron los patriarcas, por la fe vivió Enos, por la fe vivió Enoc, por la fe vivió Noé, por la fe vivió Abraham, por la fe y solamente por la fe obraron y por la fe hicieron lo que hicieron, por la fe estuvieron firmes y por la fe caminaron en este mundo siempre como viendo al invisible, buscando la gloria del Señor. Solamente por la fe vivieron. Así vivió Moisés, así vivió la madre de Moisés, así vivió Josué, así vivió José, así vivió Samuel, así vivieron los profetas. Solamente por la fe vivieron y por la fe también murieron. Solamente por la fe hicieron lo que hicieron. Por la fe, estimados hermanos, iniciaron batallas. Por la fe fueron vencedores en las batallas. Por la fe profetizaron. Por la fe estos obraron. Por la fe
vivió Ruth, por la fe vivió Ana, por la fe vivieron todas estas grandes mujeres e hicieron lo que hicieron, solamente lo hicieron por la fe. La vida siempre se ha vivido por fe y nosotros también viviremos por la fe. Las decisiones que hoy tomemos, las conductas que hoy adoptemos, las confesiones que hoy creamos y adoptemos en nuestro corazón, el estilo de vida que llevemos hoy, la forma en que hoy hagamos las cosas, estimados, solamente tendrá que hacerse por la fe y nada más por la fe. Es la fe, estimados, lo que mueve nuestra existencia, lo que mueven nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Lo hacemos solamente por la fe, porque Cristo Jesús ha enviado su Espíritu Santo en nosotros. Y Él es el que provee y produce fe en nuestro corazón. Por lo tanto, no nos rendiremos en este tiempo, sino que lucharemos por la fe. Lo haremos por la fe para la gloria del Señor. Tendremos voluntad por causa de la fe, misma que provee para nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y así viviremos y algún día así moriremos solamente por la fe. Porque la vida se vive por la fe. ¿La fe en qué? La fe en Cristo, estimados hermanos. La fe en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. El mismo que ha enviado su Espíritu Santo a nuestro corazón. Y el mismo que vendrá por segunda vez para restaurar completamente a las naciones, a los pueblos del mundo, y traer la gloria celestial, la gloria del Padre a este mundo, la gloria completa de Dios a este mundo, porque así será. La gloria de Dios será completa en toda la creación. Por lo tanto, estimados, tenemos que seguir viviendo por la fe, viviendo nuestra vida solamente por fe. Ese es el llamado que yo les hago. La fe les va a traer a ustedes mucha paz, mucha libertad. Les va a traer a ustedes mucho gozo. Y va a hacer que nuestro camino en esta vida, por supuesto, sea firme. Y permanezcamos firmes, de pie, hasta el final, para la gloria del Señor. Hermanos, finalmente quiero decirles que sin duda, Cristo Jesús sigue intercediendo por nosotros, delante del Padre, por usted y por mí. Pero no solamente eso, quiero decirles que así como la vida de Cristo entró a la gloria de Dios, juntamente con Cristo, todos aquellos que hemos sido adoptados y que somos un solo cuerpo y Cristo nuestra cabeza, hoy juntamente con Cristo nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y está totalmente seguro. Ningún mal puede tocar nuestra existencia. Podrán tocarnos, por supuesto, enfermedades. Acuérdense de Job. Podrán tocarnos, por supuesto, circunstancias difíciles. Podrán quitarnos en este mundo todo lo que tenemos, incluyendo nuestra salud. Pero nadie ni nada nos quitará de las manos de Dios que está escondido en Cristo Jesús. Nada ni nadie nos quitará o arrebatará nuestra vida que está escondida en Cristo Jesús. Nadie lo hará ni nada lo hará. Usted está total y completamente seguro en Cristo. Y Cristo está en la gloria del Padre. La vida de usted también lo está. Sigamos confiando y esperando en la gracia y en la gloria del Señor. ¿Está bien? Que Dios te bendiga. Que Dios te fortalezca. Que Dios te ayude. ¿Ya? Que Él te abrace. Y nosotros también estamos para bendecirte y para decir, somos uno. Y caminaremos juntos rumbo a la gloria celestial, la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga, estimados hermanos, con esta palabra.